Cuando mi prometida me exigió un prenupcial infalible para proteger su futuro patrimonio, jamás imaginó que años después sería yo quien le recordaría cada palabra mientras reclamaba un dinero que ella misma renunció por escrito. Mi historia comienza con una decisión que en su momento me pareció insignificante, pero que terminó marcando el rumbo de mi matrimonio. Cuando mi entonces prometida me dijo que la boda dependería de que yo aceptara firmar un acuerdo prenupcial estricto para proteger su futuro, no dudé demasiado. Pensé que era una formalidad. No imaginaba lo que vendría después. Yo tenía 35 años cuando nos casamos, ella tenía 33. Llevábamos 2 años juntos antes de comprometernos, y sinceramente creía que era la persona ideal, inteligente, ambiciosa, con un futuro estable. Trabajaba en ventas farmacéuticas y tenía ingresos bastante buenos, además de un condominio propio que había heredado de su abuela. Todo parecía ir perfecto, hasta que, unos 6 meses antes de la boda, me pidió que habláramos seriamente. Pensé que se trataba de hijos, de planes a futuro, algo de ese estilo. Pero no, lo que quería era un acuerdo prenupcial y llegó a deslizar una carpeta sobre la mesa como si ya estuviera todo decidido. No me opuse inicialmente. Yo era profesor de historia en secundaria y ganaba alrededor de 62.000 al año. Ella, con sus bonificaciones, superaba los 95.000. Supuse que solo buscaba proteger su propiedad y su ahorro, así que acepté que lo revisáramos juntos. Sin embargo, ahí llegó la primera señal de alerta, ya había hecho redactar el documento sin siquiera consultarme. Cuando abrí el prenupcial me encontré con un mamotreto de casi 40 páginas. Detallaba, una por una, todas las condiciones para mantener separadas sus pertenencias, el condominio seguiría siendo exclusivamente suyo, cualquier herencia presente o futura también, y cualquier bien adquirido antes del matrimonio permanecería en posesión de su dueño original. Hasta ahí, nada sorprendente. Pero lo que me llamó la atención fue una cláusula específica: cualquier tipo de ganancia inesperada, lotería, juegos de azar, premios, pertenecía únicamente a la persona que la obtuviera. Recuerdo haberme reído con incredulidad. Solo compraba un boleto de raspa y gana al año cuando me daba por probar suerte. Pero ella no lo tomó a broma. Su abogada, según dijo, insistía en incluir esa línea para proteger a ambas partes. Yo no tenía bienes importantes, así que técnicamente no perdería nada. Su madre también estaba presente, apoyándola en todo y justificando la necesidad del prenup como si yo fuera una amenaza financiera. Le dije que quería que mi propio abogado lo revisara, y su reacción fue un espectáculo. Fingió sentirse herida, ofendida, como si la hubiera traicionado por pedir una mínima prudencia. Incluso dijo que si no firmaba, no habría boda. Finalmente, un abogado amigo mío lo leyó por encima y se rió: es tan absurdo que roza lo cómico. No pierdes nada de lo que ya tienes. Si quieres casarte con ella, fírmalo. Y así lo hice. Nos casamos, y la convivencia fue estable, aunque distante. Ella tenía sus cuentas, yo las mías. Aportábamos a un fondo común para gastos del hogar, pero jamás permitió que modificara el condominio. Incluso viviendo ahí, tenía que pedir permiso para mover cualquier cosa. Todo seguía un orden frío y calculado. 4 meses atrás, algo inesperado ocurrió. Un día, al volver del trabajo, paré en una gasolinera y compré un boleto Mega Millions por impulso. No pensé en ello hasta 3 días después, mientras corregía tareas. Revisé los números, y gané. No el premio mayor, pero sí un monto enorme. Coincidí con 5 números más el Mega Ball de un sorteo secundario. El total era de 2 millones antes de impuestos. Después de verificaciones, quedaban unos 3,1 millones netos. Me costó procesarlo y estuve varios minutos revisando los números una y otra vez antes de llamar a la oficina de la lotería para confirmarlo. Era real. Mi vida estaba a punto de cambiar. Esa noche se lo conté a mi esposa durante la cena. Su reacción fue inmediata: dejó caer los cubiertos y empezó a repetir: somos ricos. Yo le respondí con calma que no, que yo había ganado. No tardé en recordarle, palabra por palabra, la cláusula del acuerdo que tanto insistió en incluir: cualquier premio o ganancia inesperada pertenecía exclusivamente al ganador. Ver cómo su expresión cambiaba del entusiasmo a la desesperación fue indescriptible. Se levantó corriendo a buscar el prenupial, lo abrió, revisó la cláusula varias veces y, al no poder negar lo obvio, soltó que eso no era justo. Según ella, esa regla estaba pensada para protegerla a ella, no para aplicarse en sentido inverso. Lo dijo abiertamente: tú no debías ganar nada. Ahí entendí el nivel de egoísmo al que estaba atado. La simple idea de que yo pudiera beneficiarme de una norma que ella misma había exigido parecía insoportable para ella. Nada de lo que yo dijera lograba hacerle ver que estábamos siguiendo exactamente las reglas que ella impuso. Al día siguiente reclamé el premio, pedí el pago en un solo monto y contraté a un asesor financiero para organizar todo.
No presenté la demanda de divorcio inmediatamente, pero sí me mudé a un apartamento propio, pagado por adelantado. También presenté mi renuncia en la escuela, aunque decidí terminar el año por respeto a mis estudiantes. Ahí empezó el caos. Actualización. 2 semanas después. El comportamiento de su familia se volvió completamente irracional. Su madre organizó lo que llamó una reunión familiar y apareció en mi nuevo apartamento acompañada de mi esposa, su padre y su hermano, un tipo al que siempre consideré insoportable y que ahora confirmaba esa impresión. Abrí la puerta y lo primero que pregunté fue cómo habían conseguido mi dirección. Mi esposa dijo que me había seguido desde la escuela, como si fuera algo normal. No pude evitar sentir un escalofrío por lo invasivo del gesto. Apenas entraron comenzaron a acusarme de haber creado un problema y de que yo debía rectificar la situación. Ni siquiera me dejaron hablar. La intención era clara, hacerme sentir culpable por respetar exactamente el acuerdo que su hija había impuesto años atrás. Y hasta aquí llega la parte de la historia que puedo contar por ahora. Las cosas se están complicando rápido y estoy documentándolo todo porque esto ya está cruzando la línea hacia un conflicto legal. Aquel dinero que gané por azar está protegido por el acuerdo prenupcial, y ella lo sabe. Sin embargo, su hermano me miró con soberbia y dijo: «No seas ingenuo. Ese apartado jamás estuvo pensado para aplicarse contigo». «Dice cualquiera de las partes», respondí con calma. «Yo soy una de las partes. Me corresponde». El padre de mi esposa, que había permanecido callado hasta ese momento, intervino intentando mantener la compostura. «Hijo, intenta ser sensato. Cuando firmaste, solo tenías el salario de un profesor. La intención del documento era proteger bienes previos, no ganancias futuras». «¿La intención?», repliqué. «Lo que importa es lo que está escrito. Es un contrato legal. Los términos cuentan». Mi esposa comenzó a llorar, limpiándose las mejillas con dramatismo. «¿Cómo puedes ser tan frío? ¿No se supone que me amas?». «Claro que te amo», contesté, «pero tú dejaste claras las reglas cuando nos casamos. Tú quisiste que cada uno manejara su propio dinero. Yo simplemente estoy cumpliendo lo que estableciste». Su madre, indignada, soltó: «Esto es abuso financiero. Estás reteniendo bienes matrimoniales». No pude evitar reír. «Tu abogada redactó el prenupcial. Fue ella quien incluyó esa cláusula específica sobre premios de lotería. Yo solo respeté lo que ustedes mismas exigieron». El hermano de mi esposa se puso agresivo, acercándose demasiado. «¿De verdad vas a perjudicar a mi hermana después de todo lo que hizo por ti?». «¿A qué te refieres?», pregunté. «¿A permitirme pagar casi el 40% de los gastos mientras vivía en un departamento que no podía cambiar ni un poco?». «Sí, muy generosa». Fue entonces cuando me empujó. No con fuerza, pero lo suficiente para hacerme retroceder un paso. Y ese fue su error. «Fuera de mi casa. Todos. Ahora mismo». Su madre alzó la voz una vez más. «No nos iremos hasta que aceptes repartir el dinero de forma justa». ¿Justa? ¿Como cuando la herencia de tu hija era intocable? ¿Como cuando el departamento era completamente de ella aun cuando yo vivía allí? Pues la justicia funciona en ambos sentidos. Salgan. Saqué mi teléfono y marqué. «Llamaré a la policía. Tienen 30 segundos». Se marcharon, pero antes de cerrar la puerta, su madre insinuó una amenaza. «Te arrepentirás. Nos veremos en el tribunal». Y sí, cumplió su advertencia. 3 días después me llegó la notificación: mi esposa estaba intentando invalidar el prenupcial alegando que lo firmó bajo coerción y que la cláusula sobre premios era desmedida. Ayer mismo me reuní con mi abogado, a quien ahora tengo guardado como mejor decisión que tomé. Revisó toda la documentación, analizó el contexto, releyó el acuerdo y terminó esbozando una sonrisa. «Esto es una maravilla», dijo. No solo lo redactó su propia abogada, sino que además ella contó con representación legal al firmarlo. No existe ninguna base para que alegue presión. Y lo de desmedido no aplica, porque fue ella quien exigió la separación total de bienes. No puede elegir qué cláusulas le convienen y cuáles no. «¿Entonces estoy bien?», pregunté. «Estás mejor que bien», respondió. «De hecho, podríamos contrademandar por los gastos de este proceso absurdo, incluyendo mis honorarios». Quise saber si eso realmente funcionaría. Su abogada va a ver ese acuerdo y le dirá que abandone el caso. Si insiste, solo va a perder dinero peleando una causa perdida. Lo más desagradable llegó después. Ayer me llamó el banco. Mi esposa había intentado denunciar fraude en nuestra cuenta conjunta, la que usamos para pagar facturas, y buscó congelar los fondos. No tenía más que unos $4.200, equivalentes a mi parte de los gastos de los próximos 2 meses. El banco detectó la incongruencia porque yo ya les había proporcionado el prenupcial al abrir mis nuevas cuentas.
Ese documento dejaba claro que ella no podía tomar decisiones unilaterales respecto al dinero. Para rematar, trató de argumentar que necesitaba acceso urgente a mis nuevas cuentas porque era mi esposa y yo ocultaba bienes matrimoniales. El banco la frenó de inmediato. Necesita una orden judicial. Según me contó el gerente, ella tuvo una crisis en plena sucursal, y todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. Un rato después recibí una llamada de mi director en la escuela. Solo quería avisarte, me dijo. Tu esposa nos contactó asegurando que estabas atravesando una crisis de salud mental y que debías tomar una licencia. Dijo que habías recibido dinero inesperado y estabas actuando de forma errática. No haremos nada con esa información, pero deja constancia. Su descaro era impresionante. Pretendía retratarme como inestable mientras simultáneamente buscaba acceder a recursos que legalmente no le pertenecen. Mientras revisaba archivos antiguos, encontré algo revelador. Recordé que ella afirmaba que la cláusula de la lotería había sido idea de su abogada. No era así. En una cadena de correos guardada en nuestro viejo ordenador, ella misma solicitó incluir exactamente ese apartado. Decía, literalmente: compro boletos de lotería de vez en cuando, y si algún día gano algo grande, no quiero que él crea que tiene derecho a una parte. Quería blindarse ella. Jamás imaginó que ese blindaje terminaría aplicándose a mí. Reenvié esos correos a mi abogado. Su entusiasmo fue inmediato. Desde entonces, los mensajes de mi esposa no han parado. Primero fueron disculpas. Luego insultos. Después súplicas. Ahora son incoherentes. Podemos solucionarlo. Deja el proceso y nos repartimos 50, 40, por favor, cometí un error. Hablemos. Estás destruyendo nuestro matrimonio por dinero. Todos dicen que eres egoísta. Mi madre y su abogada piensan que nuestro caso es fuerte. 30%. No contesté ninguno. Mi abogado insistió en que debía mantenerme al margen. La audiencia preliminar está programada para dentro de 3 semanas. Su abogada ya solicitó una reunión de emergencia con el juez para discutir la validez del acuerdo. La respuesta de mi abogado fue simple. Que la programen. Estamos listos. Actualización, 1 mes después. Lo que ocurrió superó mis expectativas. Su abogado entró al tribunal convencido de que tenía una oportunidad. Qué equivocados estaban. La audiencia preliminar fue la semana pasada, pero eso es otra historia. El día de la audiencia llegó con una sensación de desgaste acumulado. Desde la noche anterior no había logrado dormir bien, pasé horas repasando cada documento, cada mensaje, y cada detalle que guardaba en mi maletín. Aún así, cuando entré al edificio del tribunal tuve claro que nada de lo que ocurriría ahí era mi culpa. Yo simplemente estaba cumpliendo el acuerdo que ella había impuesto desde el principio. Mi esposa llegó poco después. No venía sola, por supuesto. Apareció con su madre, su hermano y 2 abogados. Aquello ya decía mucho, no solo mantuvo al principal, sino que contrató a otro especializado en acuerdos desproporcionados, convencida de que podría darle la vuelta a algo que ella misma había exigido años atrás. La observé avanzar por el pasillo con una actitud altiva, como si yo fuera el agresor y no la persona que había cumplido cada término que ella impuso. Yo, en cambio, llegué únicamente con mi abogado, un hombre tranquilo, meticuloso, que llevaba bajo el brazo un archivador pesado y lleno de pruebas irrefutables. La audiencia comenzó sin rodeos. La abogada principal de mi esposa se levantó con aire solemne, como si estuviera presentando un caso histórico. Su señoría, empezó de manera dramática, mi clienta considera que el acuerdo prenupcial debe ser anulado, pues contiene cláusulas que resultan abusivas y contrarias al espíritu del matrimonio. En particular, ni había terminado la frase cuando la jueza levantó la mano, impaciente. Abogada, antes de seguir, responda algo muy simple. ¿Su clienta contó con representación legal cuando firmó este documento? Hubo una pequeña pausa. Sí, su señoría. Pero quisiéramos añadir que el demandado. ¿El demandado también tuvo asesoría legal? Insistió la jueza. La tuvo, su señoría. Sin embargo, mi clienta estaba emocionalmente vulnerable. Estaba enamorada, y no comprendió plenamente. La jueza volvió a cortarla. ¿Está diciendo entonces que firmó un documento legal, con su propio abogado presente, de manera totalmente voluntaria? Sí, su señoría, respondió la abogada, casi resignada. Bien. ¿Y este prenup fue redactado por el abogado de su clienta? Así es. La jueza hojeó el documento, subrayando varias líneas con el dedo. La cláusula que menciona es explícita. Cualquiera de las partes significa exactamente eso, cualquiera de los dos. Es derecho contractual básico. ¿Tiene algún precedente legal que sugiera una interpretación distinta? La abogada buscó una salida, pero no tenía ninguna. Intentó improvisar algo sobre la intención emocional del acuerdo,
pero sonaba tan incoherente que hasta su propio tono parecía reconocer que no tenía sentido. Y entonces llegó el turno de mi abogado. Se levantó con una tranquilidad casi quirúrgica, como quien sabe exactamente cuánto pesa la verdad. Su señoría, presentaré varias pruebas. Primero, una serie de correos enviados por la demandante antes del matrimonio, solicitando explícitamente la incorporación de esta cláusula para proteger sus propias actividades de lotería. Segundo, documentos bancarios y administrativos que demuestran que durante los años de matrimonio insistió en mantener nuestras finanzas completamente separadas, por iniciativa exclusiva de ella. Tercero, estados de cuenta que reflejan que jamás tuvo participación en las cuentas de mi representado ni le permitió acceso a las suyas. Cuarto, y no menos importante, una declaración de la propia madre de la demandante donde menciona que el prenup se redactó para proteger exclusivamente lo que consideraba suyo. Ordenó sobre la mesa cada elemento, correos impresos, mensajes, capturas, transacciones. Ver todo eso allí, expuesto delante de su familia y de la jueza, me dio una mezcla de alivio y tristeza. Era la evidencia pura de lo que había sido nuestro matrimonio. Una unión llena de límites, de barreras y de condiciones impuestas unilateralmente. La jueza miró a mi esposa directamente. Señora, ¿tuvo usted este acuerdo redactado para mantener los bienes separados y condicionó la boda a que su esposo lo firmara? Mi esposa intentó responder, pero la voz se le quebró. Sí, pero yo nunca imaginé. ¿Nunca imaginó que él pudiera obtener bienes por su cuenta? Respondió la jueza con firmeza. Así no funcionan los contratos. Antes de que mi esposa pudiera reaccionar, su segundo abogado irrumpió. Su señoría, solicitamos que el prenup sea invalidado por falta de contraprestación. Mi clienta aportó más bienes al matrimonio y buscaba protección, lo cual, la jueza no le permitió continuar. ¿Pretenden que ella conserve lo que trajo y, al mismo tiempo, reclamar lo que él obtuvo? Abogado, no pueden querer ambas cosas. Entonces mi abogado sacó el documento decisivo. Su señoría, también presentamos este reporte del banco del demandado. La demandante intentó reportar movimientos como fraudulentos para congelar la cuenta conjunta. Además, contactó a su empleador asegurando que estaba mentalmente inestable. Consideramos que esto demuestra manipulación financiera y acoso. La sala quedó en silencio. La jueza, visiblemente cansada, preguntó: ¿Esto es cierto? La abogada de mi esposa tragó saliva. Mi clienta estaba emocionalmente alterada y tomó decisiones desafortunadas. Desafortunadas no describe intentar paralizar una cuenta bancaria ni difamar a alguien en su trabajo, respondió la jueza. Eso es potencialmente criminal. Intentaron pedir una prórroga. Solicitud denegada, dijo la jueza sin titubear. El acuerdo es válido y queda ejecutado. Caso cerrado. Y así, sin dramatismos, terminó la audiencia. Pero el capítulo no había cerrado del todo. Al salir del tribunal, todavía procesando lo rápido que había terminado todo, escuché pasos detrás de mí. Su padre y su hermano me interceptaron entre los autos. No me tocaron, pero la agresividad en sus rostros era evidente. No puedo creer que hicieras esto, me dijo su padre, señalándome como si yo hubiera cometido un crimen. Arruinaste a mi hija. Yo simplemente cumplí el acuerdo que ella obligó a firmar, respondí con calma. Su hermano dio un paso adelante. Lo legal no siempre es lo correcto. Ella necesita ese dinero. ¿Necesita? Pregunté. Gana 95 al año y es propietaria de un condo totalmente pagado. ¿De qué necesidad hablamos? Su padre apretó la mandíbula. Tenía planes. Iba a invertir en un negocio con ese dinero. Tenías que apoyarla. Ese no es mi papel. Y mucho menos después de todo lo que hizo, respondí. El hermano se acercó más, intentando intimidar. La familia se apoya. Así es como funciona. Ah, sí. ¿Y dónde estaba ese apoyo cuando no me permitió colgar ni una foto en su casa? ¿Dónde estaba cuando decidió que cada centavo suyo debía permanecer completamente separado del mío? El padre frunció el ceño. Eso es distinto. Ese dinero lo ganó ella. Y este dinero lo gané yo. No veo la diferencia. El hermano bufó. Estás cometiendo el error de tu vida. Cuando ella triunfe y tú sigas siendo un profesor pobre, no vengas arrastrándote. No soy profesor. Renuncié. Y no pienso arrastrarme ante nadie. Hubo un silencio incómodo. Luego se marcharon sin decir más. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Otro abogado, el tercer abogado que ella contrataba en menos de una semana. Mi clienta desea proponerle un acuerdo, dijo con un tono que intentaba sonar conciliador. Aunque el tribunal ya falló, quiere evitar nuevos procesos legales. Está dispuesta a retirar todas las reclamaciones si usted hace un pago de $800.000. Me reí. Literalmente me reí. ¿800.000? ¿Por qué?
Por dolor emocional, angustia psicológica, además, para preservar el matrimonio. Ese matrimonio donde ella mantuvo todo separado, donde mis aportes eran descartables, donde jamás formamos un proyecto verdadero. Ese matrimonio. Mi clienta está siendo razonable, insistió. Dígale que estoy dispuesto a darle lo que el prenup indica. Es decir, nada. Que es exactamente lo que yo recibí de ella. Eso es, frío. No. Es coherente. Buen día. Colgué. Llamé a mi abogado enseguida. Déjame adivinar, dijo sin que yo dijera nada. ¿Te ofrecieron un acuerdo por 800.000? Cuando todo comenzó, jamás imaginé que la situación escalaría hasta el punto en que mi propio abogado terminara riéndose, incrédulo, mientras revisábamos la última maniobra de mi exesposa. Recuerdo que dejó los papeles sobre la mesa, se apoyó en el respaldo y soltó una carcajada que le arrugó la cara entera. Me dijo algo así como, es impresionante la desfachatez con la que pretende seguir manipulando el sistema. Yo solo asentí. Ya había pasado por suficiente engaño, suficiente desgaste emocional y demasiados intentos por parte de ella de retorcer la realidad a su conveniencia. Y ese día tomé la decisión definitiva, dejar de ser el tipo que intenta mantener la paz y empezar a ser el tipo que se defiende. Por eso autoricé de inmediato la presentación de la contrademanda. No era por revancha, era por dignidad. Mi abogado redactó cada punto con precisión quirúrgica, reclamamos los honorarios legales que yo ya había pagado, los daños por acoso, por intento de fraude y por difamación, porque ella había llegado al extremo de contactar a mi empleador inventando historias para perjudicarme. Exigimos $125,000 en compensación. Cuando su flamante nuevo abogado, visiblemente más pulido que el anterior, intentó argumentar que nuestras acciones eran excesivas o motivadas por resentimiento, mi abogado lo interrumpió sin perder la calma. Su clienta intentó quedarse con dinero que no le corresponde usando procedimientos legales de mala fe. Esto no es hostilidad, es simplemente responsabilidad. No hubo réplica sensata a eso. La fase de descubrimiento fue una verdadera radiografía de cómo era su vida cuando yo no la veía. Y cada hallazgo era peor que el anterior. La primera gran revelación fue ese préstamo personal de $50,000 que había solicitado apenas 3 semanas antes de que yo ganara la lotería. No lo pidió para mejorar su estabilidad financiera ni para afrontar alguna emergencia. No. Lo pidió para invertir en el negocio piramidal de una amiga, un esquema de productos naturales y promesas de dinero fácil. Su plan, según pudimos ver en los correos, era cubrir esa deuda con un bono laboral que jamás llegó porque sus ventas habían caído a niveles alarmantes. Toda la operación estaba destinada al fracaso antes incluso de empezar. El segundo descubrimiento me dejó helado. Llevaba meses difundiendo la idea de que yo la estaba dejando en la ruina, de que le estaba arrebatando su dinero y que la tenía prácticamente oprimida económicamente. Amigos, parientes, compañeros de oficina, según ella, yo era un monstruo. Y lo peor fue recibir mensajes de personas preguntándome qué estaba pasando y por qué era tan cruel con ella. Me quedé sin palabras. Cuesta describir la mezcla de enojo, tristeza y agotamiento que sentí. El tercer punto también tuvo su cuota de absurdo, intentó contactar a mis padres para explicarles todo desde su perspectiva, como si ellos no conocieran a su propio hijo. Mi madre colgó la llamada en 2 minutos, entre risas, y luego me llamó para contarme la escena. Me dijo que la conversación fue tan ridícula que no sabía si preocuparse o burlarse. Y el cuarto elemento parecía sacado de una mala novela, su madre contrató a un investigador privado para que me siguiera. El profesional, al ver que no había nada turbio en mi comportamiento, prefirió contactar directamente a mi abogado y ofrecerse a declarar en mi favor. Su informe decía que lo único que hacía yo era acudir a reuniones con mi asesor financiero, revisar propiedades y llevar una vida completamente normal. De verdad, era surrealista. Pero nada me preparó para lo que algunos días después encontré al volver a casa. El coche, recién estacionado, tenía una palabra grabada con fuerza en la puerta: ladrón. No eran simples rayones. Era vandalismo con intención de humillar. Fui directo a revisar la grabación de la cámara de seguridad que había instalado desde que me mudé. Y ahí estaba la imagen, el hermano de mi exesposa, en plena luz del día, cometiendo el acto como si fuese algo gracioso. Presenté la denuncia sin dudarlo. La policía actuó rápido y terminaron arrestándolo al día siguiente. Menos de 1 hora después recibí la llamada de mi exesposa. Lloraba desesperada, suplicándome que retirara los cargos. Me dijo que él era familia, que había cometido un error y que podría perder su trabajo si lo condenaban. Mi respuesta fue simple: cometió un delito y lo hizo sabiendo exactamente lo que hacía. Debió pensar en las consecuencias antes. Ella, entonces, dijo que pagaría la reparación. Y yo le pregunté: ¿con qué dinero? Con tu cuenta que nunca me dejaste ver. Hubo silencio.
Y el silencio lo dijo todo. Le dejé claro que no retiraría nada. No más excusas. No más cargar con los errores de otros. 2 meses después, pude cerrar definitivamente este capítulo. Fue un proceso largo, desgastante, pero al final todo terminó. El trámite comenzó 6 semanas antes. Gracias al prenupcial, que ella misma había exigido con tanta insistencia, todo fue directo y sin complicaciones. No había bienes importantes en común, solo una cuenta conjunta con un saldo de $4,200 que se dividió equitativamente. Ella intentó alegar que necesitaba pensión compensatoria porque se había acostumbrado a un estilo de vida. El juez la miró sorprendido y luego soltó una carcajada, algo poco habitual en un tribunal. Le recordó que sus finanzas siempre habían sido independientes, que incluso ganaba más que yo y que solo había aportado a una cuenta compartida para gastos básicos. Su abogado, viendo que ese argumento no se sostenía, intentó un último recurso desesperado, afirmó que el premio de la lotería había cambiado las dinámicas del matrimonio. El juez, sin dudar, cortó la intervención diciendo, ese dinero fue declarado claramente como propiedad separada en el documento que su propia clienta exigió. No intente volver a discutir un punto ya resuelto. Con eso, el divorcio fue otorgado sin oposición. Recuerdo que al salir del edificio sentí una tranquilidad que no experimentaba desde hacía años. La negociación del acuerdo fue la estocada final. Su propio abogado le aconsejó no llevar el caso a juicio, ya que solo saldría perjudicada económicamente. Al final, aceptó pagar $85,000 por mis gastos legales, por el acoso y por la difamación. El seguro cubrió la parte de la difamación, pero el resto tuvo que salir directamente de su bolsillo. Y como su inversión en esa estafa disfrazada de emprendimiento ya había fracasado, se encontró con una deuda enorme y 2 pagos atrasados del préstamo, lo que hundió su puntuación crediticia. Inevitablemente, terminó peor de lo que estaba incluso antes de intentar quedarse con mi dinero. Respecto al vandalismo, su hermano decidió declararse culpable para evitar una pena mayor. Recibió 100 horas de servicio comunitario y la orden de pagarme $2,800 por la reparación del coche. Además, fue despedido de su trabajo por la política de tolerancia cero a empleados con antecedentes penales. Fue entonces cuando su madre me llamó a gritos para acusarme de arruinarle la vida a su hijo. Le respondí sin alterarme que él había destruido su propia vida cuando decidió delinquir frente a una cámara de seguridad. Colgó de inmediato. Finalmente, la familia quedó completamente dividida. Su padre, sorprendentemente, fue la única persona que actuó con sentido común. Me llamó hace un mes para disculparse. Me confesó que no sabía cuán grave era la situación y que su esposa había permitido ese tipo de comportamiento desde siempre. Terminó contándome que llevaba años infeliz, que siempre cedía, que nunca encontraba la manera de ser escuchado. Dijo que ver cómo se desarrollaba todo esto había sido un golpe de realidad para él. Tuvimos una conversación larga y honesta que, aunque inesperada, me permitió cerrar este capítulo con algo de paz. Cuando todo terminó, él también decidió iniciar su propio proceso de divorcio. Su futura exesposa, en vez de asumir responsabilidad, prefirió culparme a mí, como si yo hubiera sido el detonante de la destrucción de su familia. Por supuesto, era más fácil señalarme que enfrentar sus propias decisiones. Mientras tanto, mi exesposa volvió a instalarse en la casa de su madre. Por lo que me cuentan, su vida allí está lejos de ser agradable. La mayoría de sus amistades se fueron alejando poco a poco cuando la verdad sobre su comportamiento salió a la luz. Las pocas personas que aún la tratan me hablaron en privado y coincidieron en lo mismo, se ha convertido en alguien insoportable, siempre adoptando el papel de víctima y lamentándose por todo. Hace 2 semanas me envió un último mensaje, claramente escrito desde el resentimiento. Espero que estés satisfecho, solo y aferrado a tu dinero. No respondí. No tenía nada que decirle. Y siendo sincero, sí, estoy satisfecho con donde estoy ahora. Con parte del premio compré una casa de 3 habitaciones, con un buen jardín, situada en un barrio tranquilo. La pagué al contado, sin hipotecas, sin depender de nadie. Es totalmente mía. Dejé de enseñar, cerré ese capítulo sin remordimientos. En su lugar, puse en marcha un pequeño fondo de becas para estudiantes de bajos recursos, aportando yo mismo los primeros $500. El resto del dinero lo invertí con prudencia. Hoy me mantengo con los intereses, colaboro como voluntario en un centro comunitario, y por primera vez en muchísimo tiempo, vivo una vida que realmente disfruto. Durante todo este caos llegué a una conclusión importante: mi exesposa jamás me vio como un compañero de vida. Para ella, yo era alguien funcional, un respaldo económico que no entorpecía sus planes. El día que tuve algo de valor propio, lo consideró automáticamente suyo, mientras mantenía sus bienes bajo llave, intocables. Ese famoso acuerdo prenupcial que ella misma exigió no era una protección,
Era una herramienta de control. Quería libertad absoluta para manejar sus pertenencias, pero sin renunciar a la comodidad y estabilidad que le ofrecía tener esposo. Lo que nunca imaginó fue que ese acuerdo terminaría beneficiándome a mí y no a ella. Con el tiempo entendí que no me mostró nada nuevo al final, simplemente confirmó lo que siempre había sido. Yo solo había elegido ignorarlo. Aquella vez que insistió en firmar el prenup, cuando no me permitía colgar ni una foto en su propio apartamento, cuando mantenía nuestras cuentas completamente separadas, esos comportamientos no eran peculiaridades. Eran señales claras de hacia dónde íbamos. El dinero del premio no cambió quién soy. Lo único que hizo fue dejar al descubierto quién era ella. Y para ser honesto, ese boleto de lotería de apenas $2 terminó siendo la mejor inversión de mi vida. No por el premio, sino porque me abrió los ojos antes de desperdiciar más años junto a alguien que me veía como conveniente, pero jamás como parte esencial de su mundo. Algunas personas me han dicho que debería haber compartido el dinero, que el matrimonio requiere generosidad y acuerdos mutuos. Estoy de acuerdo, un matrimonio sano funciona así. El detalle es que el nuestro nunca fue así. Ella se ocupó de que no lo fuera desde el primer día. No lamento el divorcio. No lamento haber hecho valer el acuerdo que ella misma redactó con tanto ímpetu. Y desde luego, no lamento haber puesto límites cuando intentó manipularme y acosarme para quedarse con algo que legalmente me pertenecía. Descubrí que la mejor forma de tomar revancha no es vivir bien, es vivir auténticamente, sin nadie intentando regular tus decisiones mientras te mantienes siempre a distancia. Hoy estoy bien. Mucho más que bien. Estoy libre. Y el prenup con el que pretendía blindarse terminó protegiéndome a mí, de manera impecable. Tal como estaba escrito. Gracias por acompañarme en todo este proceso. Llegó el momento de avanzar y disfrutar realmente de mi vida.